que solamente procede el tema de prescripción adquisitiva sobre inmuebles inscritos a nombres de otras personas, de terceros. Tiene que estar inscrito. Por tanto, si el inmueble no está inscrito, entonces no podemos hablar de prescripción adquisitiva, sino otra forma de llegar a registros públicos para poder inscribir. Tengan ustedes muy buenas noches, nuevamente en nuestro canal. El día de hoy tenemos una gran entrevista. Hoy ustedes van a poder ustedes aprender algo más de valor en este canal, con todos nuestros seguidores. Entonces, el día de hoy tengo un invitado que es un abogado que maneja muy bien la especialización de Derecho Civil y la subespecialización en bienes raíces, lo que en derecho conocemos los derechos reales, así los conocemos los abogados. Y entonces, él desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su práctica, de lo que él ve, vamos a tratar de exprimirlo para que nos enseñe a todos acá sobre esa experiencia. Hoy vamos a hablar, como dice el título, las diferentes formas, maneras que tenemos para poder inscribir una propiedad en registros públicos según las circunstancias, según la situación que él nos va a contar. A toda Latinoamérica, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a aprender en Latinoamérica, siempre digo, desde el sur de Chile hasta el norte de México, que estamos influenciados por las mismas normas con ciertos matices y plazos distintos, pero nuestras fuentes originarias son lo mismo, el código romano, así que vamos a poder aprender el día de hoy. Tómense asientos, no se distraigan, porque hoy sí va a ser una noche de mucho aprendizaje. El doctor Víctor Espinosa, abogado egresado de la Universidad Católica, nos va a dar hoy día una clase de los temas que conozca en función a las preguntas que yo realice. Bien, entonces entramos al tema y bueno, antes de hacerte la primera pregunta, Víctor, buenas noches. ¿Algún saludo para la comunidad? Y una vez para poder empezar, ¿alguna presentación de tu parte? ¿Cómo estás, Jorge? Saludo a la distancia. Un tenerlos por aquí, por esta plataforma, y con ustedes a través de las redes sociales. Encantado de tener esta invitación y este pequeño compartir académico con toda la que te sigue. Ok. Entonces vamos a empezar las preguntas. El tema hoy día, Víctor, lo que vamos a conversar, vamos a esto tomarlo como un diálogo. Lo que quiero que tú les cuentes es las diferentes formas de inscribir en registros públicos. Quisiera que nos pongas ejemplos, quisiera que deslindes entre una figura y otra figura. Yo creo que debemos empezar por la prescripción adquisitiva. Vamos avanzando. Vamos a hablar de la prescripción adquisitiva, la larga, la corta, qué es la prescripción adquisitiva, quiénes pueden acceder a la prescripción adquisitiva, quiénes no deben presentar esta solicitud o esta demanda. Háblanos sobre yo te voy a dejar que tú te explayes el tiempo que corresponde en un simbolismo simple, sencillo, quiénes pueden interponer una acción de prescripción adquisitiva. Bien, te dejo, Víctor. A ver, explícanos al respecto del tema. Jorge, por el pase. Bueno, en líneas generales, el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, cuando nos enfocamos justamente a este dominio, hacemos referencia a que una persona busca adquirir una propiedad, ¿no? Una propiedad sobre un inmueble, generalmente, ¿no? Sobre todo el tema coyuntural, que muchas personas están aquí, es porque quieren sanear un inmueble. Que la prescripción también afecta a inmuebles, como por ejemplo los automóviles. Se pueden prescribir
Pero en estricto, y obviamente el interés que creo que es de la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, es cómo inscribir una propiedad inmueble, por lo menos aquí en el Perú, aunque las reglas también se pueden equiparar a otro tipo de legislaciones. Básicamente, lo que te dice la institución de la prescripción es que necesitas dos elementos importantes para poder adquirir un bien de prescripción, y luego tienes que poder ir a registros públicos e inscribir tu derecho. Básicamente necesitas una posesión que tenga cierta calidad, no es cualquier tipo de posesión, y un determinado tiempo que tú vienes ejerciendo esa posesión. En la calificación de la posesión, esa tiene que ser pública, pacífica, continua y además con ánimo de propietario. Y en el elemento temporal va a depender de algunos factores. Ejemplo, si tenemos alguna documentación que acredite que hemos realizado una especie de adquisición de buena fe, lamentablemente tenemos que recurrir a la vía más larga, 10 años. Pero si tuviera un documento que acredite nuestra buena fe en la adquisición de esa posesión, el tiempo se puede reducir a solo 5 años. Eso Víctor, sería en generales la forma. Pero me gustaría que hagas un deslinde cuando en una situación estás en mala fe con 10 años y cuando es una buena fe, con algunos ejemplos para que la gente pueda entender. Me parece que deberías hacer ese deslinde. De acuerdo. Por ejemplo, si yo soy una persona que observa un terreno y no tengo ninguna relación con la persona que es el titular registral o es el titular por documentos privados, yo decido meterme a esa propiedad y estoy ahí 10 años o más. En ese escenario, yo no tengo ninguna documentación que justifique por qué estoy en posesión. En ese escenario yo tengo que esperar el plazo de 10 años para poder sanear la posesión y que se convierta en propiedad. En cambio, hay otros escenarios donde yo entro en posesión debido a que tengo un documento que me acredita a mí, en teoría, como propietario, pero se ha presentado una serie de circunstancias que hacen que mi documento no tenga una congruencia, una validez, por así decirlo. Y que en el tiempo esa ya no tiene ese sustento legal que yo habría creído tenerlo en un primer momento en el cual yo en posesión. Entonces, cuando yo entro en posesión, mediante este documento, yo me considero propietario, puesto que hay una buena fe, una confianza en que ese documento me da el suficiente poder para poder ejercer los atributos de propiedad. Pero por cualquier motivo, quizás, ese documento ya no lo tiene. En ese escenario, a ver, Víctor, o sea, es el típico ejemplo que nos ponen en la universidad de que la buena fe está sustentada en el documento que tengo, y ese documento que tengo probablemente sea inválido o ineficaz. Ejemplo típico, te venden el lote A, pero tú te metes a poseer el lote B porque estaba desocupado, y más adelante te toca la puerta el dueño que viene de Estados Unidos, donde fuera, y dice, oye, este es mi terreno. Y resulta, y te metiste en el lote equivocado. Típico ejemplo de universitario. O el ejemplo de el ejemplo de que te lo vende alguien y él no era la persona, sino el dueño era otra persona. Típico ejemplo donde yo creo ser propietario. Yo creo, pero resulta que en realidad no lo eras. Ya, eso sería el ejemplo típico cuando tienes buena fe y aplicas 5 años. Continúa, Víctor, continúa. Sí. Y justo para recalcar algunos ejemplos más, en relación a la perspectiva que le das a dar con el último ejemplo, hay escenarios donde la persona que nos vende aparece en registros públicos, pero esta persona que nos vendió también le vendió a otras personas antes que nosotros. Y ahí viene la problemática, puesto que nuestra legislación no te exige, ¿qué cosa? La inscripción registral. Aunque debería ser una práctica cotidiana inscribirla, el problema es que el sistema está así, ¿no? Entonces, si en un posible escenario nos ganan
el conflicto, por ejemplo, de tener mejor derecho porque tu documento es más antiguo, recurrir a la vía de la prescripción como una estrategia, ya de última ratio, pero es una estrategia válida al fin y al cabo. El maestro Jorge Avendaño, hoy ya fallecido, él decía que la única forma, procesalmente hablando, para sustentar y justificar un procedimiento de buena fe de 5 años es como una contrademanda. Frente a una demanda, ahí recién tú te das por enterado. Porque no tendría sentido hablar de la buena fe cuando yo soy actor y yo digo, voy a justificar 5 años, entonces estás declarando, te estás manifestando que tienes mala fe, que sí tuviste conocimiento. Por tanto, por lo general, la prescripción de buena fe de 5 años es aceptable cuando te demandan a ti, el propietario, por reivindicación, y ahí recién te das por enterado de que tú no sabías nada, te sentías dueño. Y entonces yo contrademando y muestro mi documento por prescripción adquisitiva, porque ahí se rompió recién la buena fe. Así decía el maestro Jorge Avendaño. Sigue, un poco para irnos encaminando en el tema. Sigue, Víctor. Correcto. Son clases, como tú lo mencionas, estimado Jorge, que aprendemos en base a la experiencia, ¿no? El recordado Avendaño, catedrático de la Universidad Católica, planteaba esos ejemplos, ¿no? Obviamente todo en el marco de una estrategia adecuada para poder tutelar la propiedad, pero a la esencia justamente de la prescripción va de la mano que, teóricamente hablando, lo que se busca con la prescripción es que el poseedor alegue adquirir propiedad, ¿no? Pero ya como último efecto o como última instancia, hay personas que son propios, pero que por un tema de saneamiento, por no tener documentos, recurren a la prescripción. Y ahí analizamos 2 puntos de vista. Si yo soy un propietario, pero que no tengo la documentación, poder llegar a registros públicos, entonces, por ya tema de estrategia, no tendría que saturar el Poder Judicial, ¿no? ¿Y a qué recurro? A una prescripción, pero en sede notarial. En cambio, cuando yo lo que busco es conflicto y me voy finalmente a un propietario, obviamente ahí tengo que recurrir a la instancia judicial y la de prescripción, pero con todas las implicancias que ello conlleva, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que analizar, y lo voy a explicar también, cómo configuraríamos un tema de prescripción para poder llegar a sanear un inmueble, ¿no? En líneas generales, vamos a plantear diferencias para llegar al registro, dependiendo si lo voy a hacer mediante el Poder Judicial o lo voy a hacer mediante la instancia notarial. Vamos a ser breve porque obviamente el tiempo es corto y obviamente el tipo de temas se deben discutir quizás en un curso. Yo te invito, Jorge, que lo hagas. Es un tema súper interesante y yo creo que si lo podemos hacer algo mixto entre derecho y también casuística, créeme que el público va a salir satisfecho. Pero lo explico rápidamente. Okay. En el tema de la prescripción, cuando yo no soy propietario en estricto, sino soy un poseedor y que ya configuré requisitos que me exige la norma, según lo que dice el artículo 950 y siguientes del Código Civil, yo tengo posibilidad de poder recurrir al Poder Judicial y plantear una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, ¿de acuerdo? Ahora, pero algunos me dicen, pero yo he visto que algunos amigos se han metido, hasta 10 años, 12 años, y están iniciando un procedimiento notarial. Ya, eso es correcto, es una forma de verlo, pero corren el riesgo, y eso lo digo, que como hay conflicto, como se va a suscitar un escenario de conflicto, vayan a oponer al procedimiento notarial. ¿Y cuál es el problema con la oposición? Que si alguien dice, no, esto no va, toda mi inversión que yo hago, toda la investigación que yo hago en sede notarial, se va a venir abajo. Entonces, mi recomendación para aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales es que si tú piensas sanear una propiedad mediante la prescripción adquisitiva de dominio para poder llegar a registro, tienes que evaluar varios factores. Entre uno de ellos, el escenario de conflicto que puede haber en un determinado. Si no hay conflicto, recomendación, vía notarial.
Si hay conflicto, recomendación, vía judicial. Es sencillo. Ahora, vayamos con otras diferencias. En la vía notarial, por ejemplo, siempre te van a exigir que el predio que se busque sanear sea un predio urbano. No podemos sanear un predio rústico, por ejemplo, en sede notarial. Tiene que ser urbano. Sí, y luego también que el plazo siempre es de 10 años. Yo voy a alegar prescripción corta en sede notarial, por ejemplo. Ahí hay que ser claros. Otro escenario que yo he visto, ya no tanto teóricamente hablando, sino desde la práctica, es que los notarios sí son muy minuciosos al examinar la continuidad en la posesión. Por ejemplo, te piden que estés al día en el pago del impuesto predial, al día en el pago del autovalúo, por lo menos los 10 escenarios quizás no lo encontramos en la instancia judicial, donde por ahí podríamos argumentar en una adecuada demanda la presunción de la posesión, ¿no? La continuidad que señala el Código Civil en las presunciones, presunción de continuidad, como se denomina legalmente. Entonces, vamos encontrando una serie de diferencias bien marcadas entre uno u otro tipo para poder llegar a registro. Al fin y al cabo... Tú estás queriendo decir que a nivel notarial son más exhaustivos en la documentación, mientras que a nivel judicial como que podríamos hacer valer ciertas presunciones de plazo, ¿correcto? Y como que a nivel notarial tienes que tener más documentos que realmente generen convicción en el notario, que efectivamente tú estás 10 años ahí con los otros requisitos adicionales, ¿verdad? Es lo que estás queriendo decir. Ya, sigue. Correcto, sigue. Correcto. Y esto es debido a que el notario, independientemente de la carga que tenga, lo que simplemente es que las pruebas que presentan en su despacho sean las menos conflictivas, puesto que si él algo va a ser conflictivo, obviamente no va a tomar el caso, ¿no? No va a tomar el análisis y tampoco va a hacer o va a seguir seguimiento. En cambio, un juez, en cierta manera, está obligado, ya desde que nosotros planteamos la demanda, a analizar todos los tipos de probatorios que nosotros planteamos. Eso es ya de un tema netamente de análisis del juez, ¿no? Y recordemos también, el plazo es muy importante. En una instancia notarial, aproximadamente, pero también va de cada notaría, el plazo para terminar o concluir un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, si es que no hubiera obstáculos, que no hubiera tanta imprecisión, podría demorar entre 6 a 11 o 12 meses, por ejemplo. Aproximadamente, estamos hablando, porque siempre se presentan algunos inconvenientes, Jorge, y bueno, nosotros lo sabemos muy de cerca, ya que a veces con la puede haber observaciones, hay que subsanar, o puede ser que el notario se haya ido de viaje, o esa prueba no le convence, hay que conseguirla por otro lado. Pero igual sigue siendo corto el procedimiento. En cambio, en la instancia judicial, ya las etapas son más largas. El proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio se ve un proceso abreviado, pero su nombre, abreviado no significa que es corto. No, su nombre abreviado es porque simplemente se diferencia de un procedimiento, de un conocimiento. Y otra Víctor, Víctor, probablemente a las personas les gustaría saber, en tu experiencia, más o menos qué documentos, qué es lo que se presenta como pruebas en un proceso de prescripción adquisitiva, ya sea judicial o ya sea notarial, pero seguramente quisiera saber qué documentos, testigos, qué se presenta por lo general en un proceso de prescripción adquisitiva. Ya, perfecto, es una excelente pregunta. Hay que diferenciar entre pruebas formales y pruebas ya materiales. Las formales son las que te exige directamente el Código Procesal Civil. Si revisamos el 504 y 505 del Código Procesal Civil, nos señala, por ejemplo, el plano avisado, testigos, ¿no? El tema también de una serie de documentos que acrediten la posesión, como el pago de impuestos, ¿no? Y hay otras pruebas que son sustantivas, básicamente piden es... ¿Normalmente se está pidiendo inspección ocular o no en los procedimientos de prescripción adquisitiva? Sí se pide, o sea, de todas maneras eso es, pero es desde un punto de vista
formal. Desde el punto de vista material, yo puedo probar la posesión con otras formas. Pero ahora, eso sí lo digo, y eso es un dato importante. En sede notarial, los documentos o los medios de prueba no son muy, se podría decir, muy flexibles, como te había mencionado anteriormente. Claro. Entonces, básicamente, lo siguiente, notarial. Llame plano avisado, no es cualquier plano. El plano está avisado por la municipalidad. Ojo, no es cualquier tipo de plano. Ya, tráeme en tu minuto, que tiene que ser firmada por abogado, tienes que poner también quiénes son tus testigos, ¿no? 6 te piden. Y tienen que ser mayor a 25 años. No sé por qué actualmente sigue vigente esa disposición de que sean 25 años, si sabemos que aquí en Perú adquieren mayoría de edad a los 18. Cada norma particularidad, pero así está diseñada. Oye, ¿y esos testigos tienen alguna particularidad? O sea, puede ser mi vecino que juega pelota pero que vive a 4 cuadras, puede ser mi primo hermano que toda la vida me ha visto vivir ahí. ¿Qué particularidad tienen esos testigos? Los testigos, a diferencia de los colindantes, no necesariamente tienen que ser vecinos. Eso es algo importante. Porque también la notaría y te va a pedir información sobre los colindantes. ¿Por qué? Porque el momento en el cual el notario vaya a hacer la inspección ocular, también previamente ha hecho las notificaciones a los colindantes, si es que ellos, para que ellos pudieran reclamar algún derecho, si es que lo hubiera. Claro. ¿No? Y si es que lo hay problemas, y como hay problemas, ya no hay procedimiento notarial. Por eso es muy importante. Exacto. Por eso los testigos generalmente son personas apoyar a que presenta la solicitud, señalando que obviamente ejerce posesión, ¿no? Los testigos lo puede presentar obviamente la parte, no son específicamente algunas personas, pero sí te piden que sean 25 años, ¿de acuerdo? Y bueno, puntualmente, como te había mencionado, el pago de impuesto predial al día en 10 años. Muchos nos consultan, y eso es una práctica, sobre las constancias de posesión. Si estas tienen alguna, se podría decir, injerencia, poder dar certeza de vos ejerciendo la posesión como personas que van a prescribir. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque la constancia de posesión, por dos factores. Por un factor técnico, ya que la constancia en el mismo documento te señala que esto no es un documento que acredite de adquisición de algún derecho de por medio, ¿de acuerdo? O sea, simplemente es como una fotografía del momento. La municipalidad te dice, o te emite una constancia mientras estás ejerciendo posesión. Desde mi experiencia, no sé qué tan cierto sea eso, ya que la solicitud se presenta simplemente con un croquis simple, por lo menos en algunas muestras que yo he podido hacer la gestión. O sea, no sé si realmente se verifica que exista posesión por esa persona que solicita esa constancia. Por eso que muchas notarías, eso sí lo digo, a carta abierta, no le dan la importancia del caso, ¿entiendes? No. Ahora, ¿qué otros documentos típicos también? Pero que no hablemos son claro, en el Perú y de repente en otros lugares se puede hasta comprar la constancia de posesión. Te da miedo decirlo, ya yo lo voy a decir. O sea, hasta se puede comprar la constancia de posesión, es lo que tú has querido decir en el fondo, ¿cierto? Y por eso que los notarios dicen, no, sabes que eso no me genera convicción, esa es la verdad. Más allá de comprarlas, es que son fáciles de conseguir en la misma municipalidad y el costo es baratísimo. O sea, es una gestión simple en realidad. El otro tema que también en las notarías es el certificado de parámetros urbanísticos y que también da la importancia del caso, pero yo considero que sí es relevante porque ahí te determina qué tipo de uso se puede a la propiedad que pretendes tú adquirir. Entre otros documentos que ya, obviamente, nuestros seguidores, algunos que son abogados, otros que quizás son tramitadores, otros que son agentes inmobiliarios y que saben también de esos temas, se darán cuenta cuando inician este proceso. Pero ya en la instancia judicial cambia la situación, puesto que hay mayor posibilidad de presentar medios probatorios e inclusive atípicos, ¿ah? Por ejemplo, en algún momento
presentar una captura de pantalla de Google Earth, por ejemplo, donde yo presentaba que la construcción inicialmente no existía, ¿no? O sea, un terreno baldío con una fotografía del 2010 frente a la foto actual en Google Earth, ¿no? O la foto actual que yo tengo en mi sitio, donde ya hay una construcción. Podríamos señalar que obviamente ha habido un cambio y que esa construcción yo lo he hecho. ¿Cómo? Por ejemplo, también puedo acreditarlo mediante la compra de los materiales, ¿no? Tengo mis boletas, ahí lo he hecho yo, ¿no? Obviamente, o algún típico medio de prueba, pero que parece no típico, y suena más atípico, pero yo considero que es típico. Estoy poseyendo, he construido ese terreno, imaginemos que en el año 2015, ya teniendo 5 años, me roban en mi casa. ¿Y qué pasa cuando me roban? Hago mi denuncia. Exacto, y me da un atestado policial. ¿Y qué dice? Y este es un instrumento público. Claro. Exacto. Estuvo ahí y le robaron. Y te da un documento que tenga una fecha. Y eso tú lo adjuntas. Dice, me acuerdo, me robaron hace tiempo el atestado. Presento, ¿dónde? Ante el Poder Judicial. Yo considero que este documento sería inverosímil presentarlo dentro de un procedimiento notarial, pero en un proceso judicial yo considero que sí es más válido. Entonces, ahí vemos ya la evolución de cómo presentar este tipo de documentos en la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y que considero yo que son ideales también para el tema del saneamiento, ¿no? Entonces, tenemos esas dos formas de llegar a registros públicos. A través de la, obviamente. Pero luego voy a hacer una pequeña diferenciación con su primo hermano, yo le digo. Yo me he acostumbrado a decir su primo hermano, que es la formación del título supletorio, ¿ya? Y aunque la explicación es breve, quiero dejar sentado que son distintos, aunque se manejen con las mismas reglas del Código Procesal Civil. En teoría... Espérate. Antes que entres al título supletorio, porque tú ya quieres tocar otro tema, hay que decirle a las personas que solamente procede el tema de prescripción adquisitiva sobre inmuebles inscritos a nombres de otras personas, de terceros. Tiene que estar inscrito. Por tanto, si el inmueble no está inscrito, entonces no podemos hablar de prescripción adquisitiva, sino otra forma de llegar a registros públicos para poder inscribir. Ahora él va a tocar el tema de título supletorio, que es otra manera, otra forma para poder inscribir en registros públicos. Ahora sí, explícalo, Víctor. Exacto. Aunque algunos dicen, y eso es cierto, que en la formación del título supletorio es una especie de semejanza a la prescripción, hay ciertas diferencias. En primer lugar, en teoría, lo que buscaría es que el poseedor no propietario llegue a ser propietario mediante el paso del tiempo. En cambio, en la formación del título supletorio, la persona que alega esto ya es propietario de por sí. Lo que no tiene es una acción suficiente para poder llegar a registros públicos. Y generalmente se da en escenarios de una primera inscripción en registros públicos, ¿no? Entonces, ¿qué me pide el ordenamiento generales? Que presentes documentos con una antigüedad de por lo menos 5 años hacia atrás. Si bien es cierto, no son contundentes estos documentos, por lo menos sean pruebas indiciarias que me lleguen a la conclusión de que tienes el derecho de por sí. Por ejemplo, mi adquirió una propiedad por la reforma agraria, ¿de acuerdo? En teoría, mi papá hereda, y si fallece mi papá, yo heredo. Pero ¿qué pasa? Quisimos el tema de la inscripción de mi abuelo en registros públicos en su debido momento. Pero ¿qué pasó con esta entrega, ese título que tenía mi abuelo, no coincidía con su libreta electoral, con su documento de identidad, y no me permitieron inscribirlo en su debido momento. Y ahora ha pasado el tiempo, y yo quiero sanearlo. Entonces yo digo, varios documentos querían creer que obviamente yo soy el propietario por una sucesión intestada. Acá están mis sucesiones intestadas, el documento de la reforma agraria de mi abuelo, una serie de pagos. Yo no quiero iniciar una prescripción, sería mi último recurso.
Lo que me corresponde aquí es la formación de título supletorio. Pero, como son primos hermanos, había mencionado, podría, inclusive en un escenario, aplicarse la prescripción. Ahora, ¿qué recurría a la prescripción? Desde mi punto de vista, si es más fácil hacerlo por la formación de títulos, va a depender también de qué documentos tengas en ese momento. Puesto que podemos decir, no, es que sí me corresponde por ley, mi papá murió y yo tengo la asociación intestada. Sí, pero solo tienes eso. Y realmente el ordenamiento nos pide documentos con una antigüedad de 5 años. Claro. Si no los tienes, lamentablemente no se puede hacer nada. Ojo con el dato, también hay una diferencia, y esto yo creo que, como bien lo dices tú, Jorge, te llamas pepita de oro. En el tema de la prescripción, hay una figura que se llama sumatoria de plazos posesorios. ¿Ya? En el tema de la primera de dominio, con la formación de título supletorio, no lo hay. Entonces, si yo soy una persona que pretende prescribir, por ejemplo, y estoy un año, solo pero el que me da la posesión está 9 años, ¿qué puedo hacer? 10 años y me voy a la prescripción. En cambio, el que tiene una formación de título supletorio pendiente, no puede con alguien más, porque se supone que hay una cadena de transferencia. Eso es una principal diferencia, porque lo podemos ver como estrategia. Oye, a mí me corresponde la formación de título supletorio, pero no te puedes a pensar que quizás es mejor verlo por prescripción, quizás por ahí. Mucho va a depender lo que a veces en este canal hablo, el abogado que tienes ahí, para que tú le muestres toda tu ficha, todas las cartas, y él haga la estrategia legal en función a la norma y lo que tú tienes ahí. A veces, lamentablemente, he visto casos donde el cliente ha perdido su tiempo, dinero, haciendo una estrategia legal que no le correspondía, cuando era otra. ¿Cuál es la razón? Porque contrató a alguien que de repente no tenía la especialización ni la experiencia para poder definir cuál es el procedimiento que podría seguir. Lo que tú dices es cierto. El cliente tú le haces las preguntas, te muestra qué tiene y por ejemplo, yo recuerdo haber tenido hace mucho tiempo, cuando yo era chibolo, o sea, abogado, donde la señora había lavado el pantalón y justo en ese pantalón el hombre tenía su título, su contrato en ese entonces con firma legalizada de una compra-venta, ¿ya? Y entonces había tenido, y cuando lo seca, me contaba él, después de una semana se va a poner el pantalón que le habían lavado y atrás en el bolsillo seguía ahí, pero estaba mojado, roto, había que recomponerlo, se podía leer, se había salido la tinta, pero estaba de todas maneras malogrado. Ahora, con lupa podías leer tranquilamente que era una compra-venta. Por ejemplo, ¿no? Ese caso se fue mediante título supletorio. Ningún problema, y pasó sin ningún problema en sede judicial, porque el título supletorio en sede judicial es un procedimiento no contencioso. Hasta ahora es así, ¿verdad? Claro, porque obviamente tú eres propietario, o sea, no hay nadie más que sea propietario que tú. Correcto. Lógico. Correcto. Esa es la diferencia con la prescripción adquisitiva. Hay un demandante y un demandado en sede judicial, mientras que todavía te tienen que declarar por prescripción adquisitiva. En el caso, como él dice Víctor, en el caso del título supletorio, no, yo ya soy propietario. Lo que me falta es formalizar la inscripción registral. Y entonces tengo que ver cuál es la vía que me lleve a esa inscripción registral. Pero puede suceder que no tenga los documentos mínimos para recurrir a esa vía. Y entonces voy a tener que buscar otro mecanismo distinto, ¿no? Bien, ¿algo más que agregar, Víctor? Cuéntanos. Bueno, sí, es importante, y es una recomendación también que se hace, que tengan, cuando inicien inclusive un procedimiento de prescripción o tal, que sean bien ordenados, eso sí les pido, porque en las notas, y que tengan sus copias. Puede pasar que las notarías les pierdan un documento, porque generalmente les piden los originales, ¿ya? No es cierto, pero yo creo que es una recomendación que deben tomar en consideración.
sean ordenados con sus documentos, siempre tengan una copia y un cargo inclusive de los documentos que le entregan al abogado o a la abogada del notario, porque el que los atiende muchas veces no es el notario, sino el abogado especialista. Y por ahí puede ser que eran documentos, o que te digan, no me has entregado, y comiencen a buscarlo, y eso retrasa, ¿me entiendes? Entonces, es una recomendación ya no desde el punto de vista del derecho, sino desde un punto de vista ya de carácter administrativo, se podría decir, ¿no? Mi recomendación es, no se confíen, hagan firmar un cargo, inclusive suena un poco como si estuviéramos hablando con un niño que va a cruzar la pista, pero es así, hay que tener cuidado porque no podemos confiarnos de que la notaría lo haga perfecto. Nosotros también tenemos que ser diligentes en los documentos que entregamos y sobre todo si son originales. Víctor, y otra pregunta, vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Y sería Sí. posible que la misma notaría te legalice ese documento y mejor se arme el expediente con los documentos legalizados y tú te quedes con el original? ¿Eso es posible? Sí es posible, algunos, no todos los documentos, obviamente el plano de visado tiene que ser el original, de todas maneras, pero va a salir un poco más costoso. Recordemos que algunas notarías inclusive te pueden cobrar 12 o 20 soles por hoja, ¿no? Por documento. Obviamente, si hacemos una buena inversión, yo consideraría que para evitar es innecesario tener simplemente el original escaneado, ese es de ley, inclusive antes que inicies un procedimiento notarial o judicial, los documentos escaneados en una carpeta, en un USB, y luego también una copia, un falto expediente. Y cuando vas a dejar, por lo menos sí, un cargo de por medio. Esa es mi recomendación. Yo te digo, y eso lo digo también por experiencia, ¿no? Para no alargarlos, porque de repente te dice, no me lo entregaste, voy a buscarlo, y ahí se puede complicar el asunto. Y no es que todas las notarías hagan prescripción de adquisición de dominio, solo algunas están haciendo, no todas. Sí, ¿De acuerdo? sí. Así que hay que tener en cuenta, y no es barato. No, las prescripciones te pueden salir, creo que por ahí escuché decirlo, desde 5.000 para arriba. Yo en San Isidro, ¿ves? Por los lugares que yo he trabajado en los estudios de abogados anteriormente, las notarías no te bajan de 8.000, 10.000, 15.000 soles. ¿Ah? Así que no pretendamos hacer una prescripción de dominio, un mueble que vale 50.000 cuando la prescripción nos cuesta 10.000. No lo veo tan rentable. Había que analizar varios factores ahí, ¿no? Mira, nuestro público básicamente pensaría, si es que se le da una oportunidad, una ganga, un buen precio, una propiedad, pero resulta que le dice, mira, te lo estoy dejando barato, yo tengo todos los documentos para hacer la prescripción adquisitiva, pero no lo hago por falta de plata. Eso me ha pasado N veces, por falta de plata. Pero a veces no te cuenta la verdad. A veces él intentó hacer y la notaría le rechazó. O de repente ha perdido un juicio de prescripción adquisitiva, sede judicial, y tú no sabes. Entonces yo siempre recomiendo que cuando se tratan de comprar propiedades para sumar la posesión, o sea, van a comprar la posesión, en otras palabras, van a hacer traslado de dominio de la posesión, antes de firmar, antes de dar un adelanto, siempre lo digo, recurran a un profesional. Pero vamos a suponer que la gente es terca, no quieren recurrir a un profesional. ¿Tú qué le tendrías que recomendar a nuestros seguidores si es que se encuentran con alguien quien le está dejando barato la transferencia de posesión? ¿Qué tendrías que decirle? A, B, C, mínimo, ¿qué cosa es lo que tendría que tener como para entusiasmarse de poder comprar y decir, cómpralo? Yo te veo el proceso de prescripción adquisitiva. No sé, algún tipo de recomendación. Yo de arranque le diría algo que debe ser sí o sí, que se oriente con nosotros, le diría, que venga y tome nuestros servicios de asesoría. De arranque le diría eso. Ya, si no puede, pero vamos a suponer que no está en Lima, pues está en Trujillo. Ahora te pregunto, está en Trujillo, está en Iquitos, está en Piura, tienen que hacerlo allá. Como bien lo has dicho, quizás a lo largo de estos años, ya en varios videos, tanto en tu canal de YouTube como en Facebook, siempre has recomendado
darse ese espacio de tomarse la gaseosa en la esquina. Me acuerdo cuando recién estaba ya en una etapa intermedia de la marca, Jorge Gil, me acuerdo haber escuchado esa parte, ¿no? De tomarse una esquina, ¿no? Y poder verificar, preguntarle a los que estaban al costado, si realmente se dice eso sobre la propiedad. Obviamente tú lo aplicas como un tema enfocado a una compra-venta, pero yo creo que se puede aplicar para todo tipo de escenario. Sentirlo, Claro. ir ahí mismo a punto y obviamente sacarse de la duda de eso, ¿no? Esa es mi recomendación. Ok, cualquier consulta, alguien que esté pasando por un tema de, concretamente, ya tengan un juicio, están estudiando la posibilidad de comprar una propiedad, lo que fuera, pueden comunicarse con mi persona para hacer bueno, hoy en día una teleconferencia, una conferencia vía Skype, vía video YouTube, no, video WhatsApp o Zoom, para poder tener una asesoría especializada con Víctor respecto a este tema concreto de cómo inscribir. O sea, si tú tienes una propiedad que tengas que inscribir en registros públicos y tienes los documentos, entonces no hay ningún problema. ¿Sabes cuál es la otra recomendación que puedo dar? Es que te tomes contacto con nosotros si estás en cualquier parte del Perú y poder hablar con ese abogado o esa abogada que probablemente va a tomar tu caso. Poder conversar ese abogado, esa abogada con nosotros para poder decir, ¿qué tienes? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Qué has pensado tú? Coordinar, ese sería ideal también, se me acaba de ocurrir. Que no necesariamente llevar el procedimiento ya sea judicial, porque mira, yo siempre he dicho, lo determinante en un proceso judicial, si es que va a ser sede judicial, es cómo presentas la demanda. Ahí es donde nace todo. O vas para ganador o vas para perdedor. ¿Cómo presentas la demanda? ¿Qué documentación? Casi siempre las demandas infundadas siempre las he encontrado ¿en dónde? ¿Cómo presentó la demanda? ¿Cuál fue el petitorio principal? ¿Cuál fue el petitorio accesorio? Ahí está el kit. Mira, yo recuerdo un caso que es para jalarse los pelos, donde un abogado, tú sabes que los jueces son literal, o sea, ellos leen, había presentado una demanda, no había dicho en el petitorio que una vez resuelto a su favor, ordene la inscripción en registros públicos y se sustituye el nombre del demandado por la de él. Y como no lo había solicitado, en ejecución ganó, le dice, oye, no has pedido eso en tu demanda. O sea, fue increíble. Decía, ¿qué? Y el juez no lo quería ayudar. O sea, ¿por qué? Porque en tu petitorio tú no has pedido eso, tú has dicho que ya son soluciones. ¿Y ahora qué hago? Presento otra demanda para que esa sentencia se ejecute. No podía creerlo el abogado y todo lo que te estoy contando. Fíjate qué importante es preferible presentar un petitorio con muchas cosas en exceso, pero tú no te puedes olvidar una coma, porque de repente esa coma no te lo pone el juez, porque ya estaríamos, como dicen los abogados, extra petita. Yo no puedo ir más allá de lo que no me pide el que quiere hacer justicia, ¿no? El demandante. Y esas situaciones pasan, sobre todo en sede civil, porque en sede penal sabemos muy bien que el ping-pong juega entre el fiscal y el juez, y entonces tú eres prácticamente un actor extra desde afuera, porque entre los dos y el abogado de repente no hace nada, pero entre el fiscal y el juez comienzan a trabajar de oficio, cosa que eso no pasa en la vía civil. La importancia de tener, siempre digo, un abogado con especialización, con experiencia en expedientes y en conocimiento de temas civiles. Víctor, yo solamente agradecerte por tu participación. No va a ser la primera vez, vamos a tener que tocar otros temas, preguntas, de repente podemos sacar de lo que hagan y hacer otra segunda entrevista, porque los temas que tú manejas están vinculados a lo que hacen los inversionistas. Así que de repente otro día hablamos de posesión, ¿te parece? Podemos hablar otro día sobre posesiones, qué es quién es poseedor, las diferentes formas de posesión. De repente podemos hablar sobre procedimientos, etcétera, todo vinculado al tema posesión-propiedad. Pueden hacer ustedes, ¿qué temas les gustaría ver me refiero a propiedad, posesión, registros públicos, todo vinculado al tema de derechos reales o derechos de propiedad, como lo quieran ver?
bueno, yo estoy agradecido con la presencia de todos ustedes, siempre haciéndoles recordar, podemos tener consultas vía Zoom, se comunican internamente con nosotros por inbox, e inmediatamente hacemos la gestión para esa entrevista de tu caso concreto, de tu consulta concreta, de tu inversión concreta. Siempre digo, para invertir $50,000, $100,000, no, es cosa seria. Tienes que tener tus gastos respecto a consultas y asesoría de todas maneras. Cuando corresponde un abogado, es un abogado, un arquitecto, un ingeniero que vea las estructuras. Eso tiene que ser parte de tus costos de todas maneras. No se olviden sobre el curso virtual que tenemos de 18 formas de invertir en bienes raíces, ¿sí? También comuníquense por inbox, para cualquier persona del mundo poder hacerles llegar. Y también el curso de remates en general, que lo tenemos para el 20 de junio. Consulten por inbox también para darle toda la información y hacerles llegar a todos ustedes. Bien, Víctor, yo te agradezco y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Chau, chau, nos vemos.